de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. A partir de este momento, compartimos una nueva emisión de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes le damos la primera hora del día al Señor y escuchamos una palabra a cargo del pastor Enrico. Te contamos además que este es un programa de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Para dejar tu pedido de oración o saludo, escribinos vía WhatsApp al 223-547-1536. Encontranos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Expreso de Medianoche Radio, en Instagram @El Expreso de _medianoche y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Este viaje recién inicia. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. ¿Vamos juntos a la palabra? Vamos juntos a la palabra. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Aquí hay una historia, miren. Usted sabe que cada vez que nosotros abordamos las Escrituras, nos encontramos con historias, personajes, sucesos, ¿no? Y en todos ellos encontramos un ejemplo para nosotros. Esto es importante entenderlo, ¿verdad? Fíjense, hay una estadística que dice que mucho la lectura no nos gusta, gloria a Dios, amén. Y nos cuesta a veces leer, ¿verdad? De cada 100 personas encontramos 10, siendo generoso, ¿verdad? Que le gusta la lectura, que profundiza en la lectura. Y es tremendo también para nosotros que el Señor nos ha dejado las Escrituras para que podamos conocerle, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, para que podamos experimentar la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿a qué tenemos que vencer? Tenemos que vencer y si tal vez no te gusta demasiado leer, bueno, gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes son muy oidores, gloria a Dios. Entonces, nosotros realmente somos visuales y somos oidores y no tanto lectores, pero necesitamos acudir a las Escrituras, sabiendo que cuando usted y yo vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar con personajes, historias maravillosas, algunos buenos ejemplos, otros malos, pero todo contribuye a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento en el Señor, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, la palabra nos instruye para que podamos cumplir el plan que Dios tiene en nuestra vida.
Fíjense, hermanos míos, ninguno de nosotros, y ninguno de todos aquellos que oyeron el llamado del Señor, están aquí sin un propósito, de ninguna manera. Hay un propósito de parte de Dios con cada uno de nosotros. Ahora, fíjense, esto es tremendo, porque yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo. ¿Cuántos creen que todos ustedes tienen un propósito de parte de Dios? Amén. Es un amén de esos que, ¿no? Gloria a Dios, generalizado. Si tenemos un propósito de parte de Dios en nuestra vida, estamos llamados, supuestos, a que se cumpla ese propósito. Ese propósito tiene un inicio y tiene el final. El final es cuando nos encontremos con nuestro Señor. El propósito en nuestra vida comienza un día, el Señor va encaminando, va enderezando nuestros pasos. Fíjense, nosotros veíamos hace unos días atrás, si usted lo recuerda, la historia de un personaje bíblico llamado Mefiboseth, muy conocido, por cierto, en donde él lamentablemente de muy pequeño sufrió un accidente y quedó lisiado de los pies. Entonces, dice que obviamente después de ese momento su vida cambió y lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar es una palabra compuesta, Lodebar, que significa no palabra. Entonces, si tomamos ese ejemplo y ese nombre, vamos a ver que, fíjense, una persona que no podía caminar bien, ¿verdad? Seguía siendo alimentada por la lejanía a la palabra. Entonces, hay momentos en donde nosotros, teniendo un llamado de parte del Señor, teniendo un propósito, entendiendo que tenemos un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Empezamos un día en el Señor, empezamos a caminar y fíjense, un poco fiaca para leer, ¿verdad? Que somos también, gloria a Dios, el enemigo va a trabajar y va a trabajar a todo vapor, créamelo, para que nosotros también nos detengamos en Lodebar, o sea, que estemos bien lejos de la palabra. Estando lejos de la palabra, no hay instrucción, de tanto lejos de la palabra, no hay vida en nosotros, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra. Y esa palabra tiene que reinar en nuestro corazón. Por eso es tan importante nuestra cercanía a la palabra. Gloria a Dios. Ahora, mire, gloria a Dios. Es interesante que en un momento, usted sabe que a Mefiboseth lo llamaron, lo bendijeron, ¿verdad? Y pasó a formar parte de todos aquellos que se sentaban a la mesa del rey. Nosotros somos, en cierta manera, un Mefiboseth que fuimos llamados a participar de la mesa del rey. Cuando nosotros estamos en una reunión como esta, no estamos haciendo otra cosa que participar de la mesa del rey. Entonces, es importante entender esto, porque, fíjense, hay una, ¿cómo lo podría llamar? Hay una hechicería, hermano. Vamos a hablar al pan y al vino. Hay una hechicería de parte de las tinieblas que tiene el propósito de que nosotros menospreciemos aquello que viene de parte del Señor. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Caemos en esa trampa. Fíjense, acompáñenme a Génesis. Mire qué interesante lo que pasó acá. Una historia también muy conocida. Capítulo 25, versículo 27. El título es Esaú vende su primogenitura. Usted conoce la historia. Esaú, Jacob, dos hermanos. Gloria a Dios. Mire, estos eran los nietos de Abraham. ¿No es cierto? Eran nietos de Abraham. Porque eran hijos de quién? De Isaac. Gloria a Dios. Entonces dice que Esaú vendió su primogenitura. Acompáñenme, gloria a Dios. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. O sea, nos metemos en la historia.
2 hermanos, uno de ellos le gustaba el campo, el otro le gustaba la casa. Entonces uno estaba en la casa, estaba cocinando, ¿verdad? Un guiso, de esos que nos gustan a nosotros, y llega muy cansado del campo. ¿Qué pasa en el campo? Te cansás, gloria a Dios. Para nosotros, el campo es figura de ¿qué? Es figura del mundo, es figura de la calle. Es figura de la calle, gloria a Dios. Y es tremendo porque llega este primogénito, el primogénito era Esaú. Entonces para el primogénito había unas bendiciones especiales, usted lo sabe, conforme al pueblo hebreo. Pero dice que volvió del campo, volvió cansado y le pidió de comer este guiso rojo. Pero Jacob, fíjese qué interesante esto, ¿no? Versículo 31. Jacob le respondió cuando él le dijo, dame la comida. Véndeme en este día tu primogenitura. Mire qué tremendo esto. Gloria a Dios. Entonces dijo Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Dijo, mire las palabras. He aquí, yo me voy a morir. Y sí, un día te vas a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Y la clave está en el versículo 34, porque dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Mire cómo cierra este versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque aquí vemos como Esaú, este ejemplo para nosotros, él menospreció una bendición que Dios le trasladaba a los primogénitos. Gloria a Dios. Entonces, aquí, en base a este ejemplo que estamos tomando hoy, vemos que las cosas cambian cuando Dios tiene un plan con alguien. Las cosas cambian cuando hay un menosprecio a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, imagínese que no estaba dentro de los planes, no estuvo maquinando Esaú, yo voy a vender la primogenitura, voy a sacar... No. La ocasión, el momento, el venir de la calle, el venir del campo, estaba cansado, ¿verdad? Y hambriento, entonces se encontró con eso y se encuentra con lo que su hermano le dice. Su hermano no le dice, dame unas moneditas por el guiso, dame plata, no. Dijo, dame la primogenitura. Entonces vemos que su hermano menor estaba valorando la bendición que al otro le correspondía. Entonces vemos a uno que no tenía demasiado en cuenta, ¿verdad? Porque en ese momento le importó más el hambre que tenía, ¿verdad? Y saciar ese hambre y ese cansancio, que es justamente algo que Dios le había dado. Entonces, y el otro estaba anhelando. Gloria a Dios, mire qué tremendo esto. Entonces, esto lo tenemos que trasladar a nuestra vida, porque ¿sabe una cosa? El Señor nos llama. El Señor nos llamó. Nosotros abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Cristo y comenzó una carrera nueva en nuestra vida, una historia nueva. Ahora, en determinado momento tenemos que comprender que el Señor nos va a llamar a servirle. Y esto es tremendo porque ahí hay muchos malos entendidos con respecto al servicio del Señor. Nosotros tenemos que tener una actitud que agrade a nuestro Dios, aquel que nos está llamando. Entonces, por más pequeño que nos parezca, ¿verdad? El llamado o donde Dios nos ponga, no podemos cometer el error de menospreciar. Porque aquí tomamos el caso de uno que menospreció la primogenitura. Pero yo quisiera que tomemos aquí algo interesante. Tal vez usted no es primogénito, no estamos hablando de los primogénitos en sí, sino del menosprecio al propósito de Dios en nuestra vida. Es muy importante esto. Cada uno de nosotros, el Señor ha depositado en nuestros corazones uno o más talentos, ¿verdad? Eso el Señor es un regalo de parte de Dios, es un don de parte de Dios para ser utilizado conforme al plan que Dios tiene y donde Dios nos involucre para hacerlo.
Entonces, es importante porque si esto que yo le llamé recién, que a usted tal vez le llamó la atención, le llamé hechicería, francamente y realmente lo es. Porque el enemigo trabaja a todo vapor para que vos y yo menospreciemos lo que hemos recibido de parte de Dios y en la tarea donde Dios nos involucra. Amén. Todos, pero sin distinción, ¿eh? En algún momento vendrá un ataque a la mente, un ataque, y no, ¿y para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué tanto sacrificio? Y no sé, no vale la pena, pero, ¿y qué gano con esto? Y ahí comienza todo. Ahí comienza el trabajo de parte de las tinieblas para que desmerezcamos, menospreciemos, que es menosprecio. O sea, hay una quita de valor allí, no se está valorando lo que Dios tiene. Primero y principal, Dios tiene una vida nueva. Dios tiene una vida nueva. Jacob lo sabía en su corazón, ¿verdad? Y el otro, su hermano, el que menospreció, él se dedicaba a estar en la calle, a estar en el campo, ¿verdad? Y fíjese que a la hora de valorar las cosas de Dios, él la menospreció. Y por eso se perdió una bendición muy grande, que después la quería, ¿verdad? Porque algunos beneficios sabía que tenía y lo quería. Pero cuando llegó el momento, hermano mío, de tomar una decisión, cayó en la trampa. Porque fue una trampa de parte de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, por un lado vemos, pero cómo Dios pudo bendecir a Jacob si al final hizo trampas, si al final... Bueno, eso es harina de otro costal y tendríamos que analizarlo, pero a grandes rasgos vemos que el Señor observó a alguien que valoraba sus cosas, alguien que valoraba las bendiciones que Dios tenía para su vida y otro que las menospreciaba. Entonces, esto es bien interesante porque el Señor nos llama, acudimos a ese llamado, el Señor está allí a la puerta, nosotros abrimos la puerta, le aceptamos a Cristo y comienza una carrera. En esa carrera, tarde o temprano, el Señor va a hacernos un llamado a poder servirle, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros no entendemos ese llamado o lo menospreciamos, ¿verdad? O tal vez lo aceptamos por un momento y luego en el caminar decimos esto no es demasiado para mí y lo empezamos a menospreciar. Tenemos que saber que todo lo que nosotros menospreciemos, hay alguien que lo está anhelando. Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Yo recuerdo que en una oportunidad, en discipulado de la iglesia, se habló justamente de esto. Pero yo lo pude entender antes. Entonces, cuando en el discipulado se habló de esto, yo lo agarré rápido. Gloria a Dios. ¿Por qué lo pude entender antes? A través de un testimonio. Mire, yo recuerdo que yo estaba en la iglesia y nuestro pastor nos cuenta su testimonio. Él tenía una gracia especial de parte del Señor para dirigir alabanza. Y era muy bueno en eso. El Señor lo utilizaba mucho. Tenía un espíritu evangelístico y jovial y demás. Entonces dirigía la alabanza. Y cuando él dirigía la alabanza, era una reunión especial, distinta. Gloria a Dios. Bueno, el hecho es que en un buen día creyó que no era demasiado donde lo habían puesto y anhelaba otra cosa, obviamente fuera de tiempo. Entonces de repente le habló a su pastor, le dijo: pastor, yo creo que puedo hacer esto, aquello, y el pastor le dijo: bueno, pero ¿qué estás haciendo? Estoy dirigiendo la alabanza. Y bueno, hasta que Dios no diga otra cosa, vos dirigir la alabanza. Y se enojó. Entonces a la próxima reunión no fue a la iglesia y dijo: ahora va a ver este pastor que si yo no voy vamos a ver cómo se arregla, ¿no? Gloria a Dios. Y resulta que él se congregaba a su mamá y su papá también. Entonces se fueron toda la iglesia y dijo: no, yo no voy, vayan ustedes. No, pero ¿cómo no va a venir? No, yo no voy. Y bueno, y no fue. Entonces se quedó. Y se fueron a la iglesia, el papi y la mami. Cuando regresan, ¿verdad? Él esperaba el parte, ¿no? ¿Cómo fue la alabanza? Un bodrio, seguro. Todo para abajo. Entonces cuenta la mami y dice: mira, la verdad, ni se notó que vos no estabas. Porque vinieron unos muchachos que no sé de dónde salieron, vinieron con guitarras, y fue impresionante, un cultazo. Se quería morir. Yo escuchaba, ¿no? Gloria a Dios. Yo escuchaba. ¿Y sabe cómo terminó el testimonio? Diciendo: si un día que no voy, vienen 3,
no voy 2 días, no existo más. Y yo digo, Señor, qué tremendo, porque ¿sabe qué interesante es esto? Usted tiene que comprender algo. Cuando recibimos la palabra de Dios, es porque Dios nos está diciendo algo. No estamos detenidos hoy aquí por casualidad. Entonces usted tiene que saber algo, que un don, un regalo, un privilegio que Dios le da, es como una corona que usted tiene que guardar y que no puede menospreciar, porque va a haber otro que va a tomar su corona. Ay, Señora amado. Y esto no se trata de una competencia. No es que yo tengo que competir no, este es mi lugar. No, porque de repente el Señor dice, bueno, correte que viene otro y usted tiene que correr, gloria a Dios. Entonces, no se trata de competir o de ganar el puesto. No, esto no es una empresa donde le vamos a arruchar el piso al que está más arriba nuestro. No, de ninguna manera. Pero lo interesante y lo que podemos comprender aquí es algo, mire hermano, mire. Si nosotros menospreciamos, creo que esa es la palabra correcta, no dándole el valor que tiene, ¿no?, aquello que recibimos de parte del Señor, habrá otro. Gloria a Dios. Y de repente hay momentos donde nosotros nos ponemos medio orgullosos y decimos, bueno, que venga otro. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? El problema no es que venga otro, porque otro va a ser bendecido. El problema es que nosotros estamos menospreciando. Gloria a Dios. Entonces eso tenemos que revisarlo. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden esto? Mire, Gloria, ¿qué pasó con Esaú? Esaú se desenfocó. Lo interesante es de dónde venía. Venía de la calle, venía del campo. ¿Amén? Y cuando nosotros, en vez de estar donde tenemos que estar, estamos lejos de ese lugar, de lo que Dios tiene para nosotros, nos podemos desenfocar en la visión. ¿Amén? Nos podemos extraviar de alguna manera para que podamos entenderlo. Y esto fue lo que le pasó a este hombre, gloria a Dios. Ahora, mire, gloria a Dios. Fíjense, yo me imagino, ¿no? Allí estaba Jacob haciendo el guiso, ¿no? Y es como medio sacado de foco, porque él estaba cocinando. Viene el hermano, tengo hambre, bárbaro. Y bueno, para algo estaba cocinando, gloria a Dios. Pero sin embargo, él aprovechó la oportunidad. Entonces quiere decir que estaba atento, quiere decir que estaba anhelando lo que Dios tenía para él, ¿verdad? Y fíjense que había una costumbre en el pueblo del Señor, que aún existe y también es para nosotros. Y esa costumbre tiene que ver con el hecho de poder trasladar lo que nosotros recibimos. Fíjense que todo empezó con Abraham, y a Abraham el Señor le dio una promesa. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y quiénes fueron los hijos de Isaac? De lo que estamos hablando hoy. Entonces, yo me imagino, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino, Gloria, que tuvo que haber pasado algo así. Dice que Jacob estaba muy pegadito a su mamá y el otro a su papá. Yo me imagino a Jacob diciéndole, mamá, pero ¿qué le habrá dicho? ¿Qué le dijo el Señor al abuelo? Oh, gloria a Dios. ¿Y qué le habrá dicho al abuelo? Entonces la mamá le habrá contado y le dijo que lo iba a bendecir, le dijo que en él iba a ser bendita todas las familias de la tierra y le iba a entregar toda la tierra que se atreva a ver. Y esté escuchando, ¿no? Gloria a Dios. Y él tuvo que haber dicho, yo quiero eso también. Porque si como pueblo del Señor entendemos que las bendiciones caen sobre nosotros y se trasladan a nuestra descendencia, y es nuestra responsabilidad el trasladar la palabra, el trasladar la bendición que Dios nos da a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces imagínense, allí estaba el nieto, diciendo, wow, y yo acá preparando el guiso. Pero no sé, él dijo, yo voy a esperar mi oportunidad. Porque siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Es muy importante. Y cuando apareció la oportunidad, él tomó esa oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Y en base a esto tenemos que ver que hay un fuerte... Si esto lo trasladamos a nuestra vida, usted se va a dar cuenta que en algún momento usted fue tentado a menospreciar, no sé, la iglesia, su líder, la tarea que desarrolla, el servicio, el privilegio que Dios le dio. ¿Amén? En algún momento tuvo que haber, fue tentado, yo no digo que haya caído,
pero sí que fue tentado. Y yo voy a seguir haciendo esto, y yo voy a seguir haciendo esto otro, y esto quieren que haga, y para eso me lo ha llamado Dios. No, Dios me llamó para otra cosa. Y es todo un trabajo de parte de las tinieblas para que justamente caigamos en el error o horror, gloria a Dios, de menospreciar. Entonces, mire hermano, yo creo con todo mi corazón que todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay veces que nosotros cortamos ese tiempo. A veces, fíjese, así como esta hechicería del menosprecio, también hay otras obras de la hechicería. ¿Ve? Una es el espíritu de vagabundo, irresponsabilidad. Esos son espíritus. ¿El vagabundo cuál es? El que anda dando vuelta y vaga de aquí para allá, ¿verdad? Y es irresponsable con lo que el Señor le entrega. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que saberlas, porque o las vivimos, o las pensamos, o las vamos a vivir. Entonces es muy importante, donde Dios nos pone, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y valorar lo que Dios nos da, porque si no corremos el riesgo de vagabundear. ¿Ver? Entonces había una canción por allí que decía: vagabundo viene, vagabundo va, ¿no es cierto? El vagabundo va y el vagabundo viene y no se detiene nunca, siempre está de aquí para allá. Entonces de repente yo conocí un varón que yo creo que debe conocer todas las iglesias de la ciudad, todas, gloria a Dios. Y de la última noticia que tuve, que se fue de la última iglesia que fue. ¿Y cuál es la razón? Y la razón es que no me dan lugar, gloria a Dios. Sin darse cuenta, sin obtener la revelación de parte de Dios, ¿qué lugar se lo va a dar Dios cuando Él no menosprecie lo que también Dios le da? Porque fíjese que esto es una carrera, una batalla de la fe, y cuando nosotros valoramos y en lo poco le somos fiel, ¿qué dice el Señor? Sobre mucho nos pondrá. Y sobre todo comprender lo que la Biblia nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que en su reino, ¿qué va a pasar con el mayor acá? Va a servir al menor, amén. El más pequeño acá va a ser el más grande allá. Y entonces ahí esto es bien interesante, ¿no? Porque el más pequeño acá será el más grande allá. Entonces, y bueno, pero entonces quiere decir que el que no se vuelva loco acá por ser el mayor, el que no esté menospreciando lo que cree que es poco, gloria a Dios, o que es insignificante acá, va a tener un privilegio también allá. Entonces no solamente tenemos que apuntar los privilegios aquí, porque las bendiciones a nosotros nos alcanzan. ¿Ve? Y a causa de esto, que no se llama de otra manera que menosprecio, aunque es una palabra que de repente nosotros rechazamos, porque decimos: yo no menosprecio nada, pero en algún momento hemos menospreciado, o podemos estar menospreciando. Entonces tenemos que poner delante del Señor y ser sinceros con Él. Decir: Señor, yo tal vez lo estuve haciendo por falta de entendimiento, y es necesario el entendimiento. Señor, perdóname, yo te doy gracias, como Esaú tenía que haber hecho. Estaba muerto de hambre, deseaba comer, pero Señor, perdóname por haber menospreciado lo que vos tenías para mí, gloria a Dios. Nada más ni nada menos que la primogenitura. ¿Cuántos están entendiendo esto? El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Vamos al libro de los jueces. Aleluya. El libro de los jueces, nosotros vamos a encontrar algo en el capítulo 7. Hoy día es como que ya muchos ya ni pastor quieren ser. Ahora todos quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, ¿no es cierto? Porque pastor es como que ya queda chico, porque hay tantos apóstoles, hay tantos profetas que bueno, y si soy pastor tengo que ser pastor y profeta. ¿Amén? O sea, no. Por ahí no me animo. No me animo a pegar el salto hasta el apostolado, pero por lo menos profeta, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que están menospreciando lo que Dios les dio. Fíjense, ¿cuántos son los ministerios de los cuales Jesús estableció? 5, ¿no es cierto? Ahora, lo tremendo es que Él no dijo nunca: yo soy el gran apóstol. ¿Y era apóstol?
Claro que sí. Él nunca dijo, yo soy el profeta. Y era profeta. Gloria a Dios. Él nunca dijo, yo soy el maestro. Gloria a Dios. Pero era maestro. Lo mismo pasa con él. Pero sí dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, mire qué tremendo esto. Y no por casualidad hoy hay un gran menosprecio al llamado pastoral. Entonces, ¿y por qué razón? Porque ¿quién promueve todo esto? Las tinieblas mismo. ¿Para qué? Porque de repente puede ser que alguien que realmente está sirviendo de corazón al Señor y demás, siempre vamos a ser tentados y ser movidos a apartarnos del llamado y del verdadero camino que Dios tiene. Entonces, fíjense, yo recuerdo que mi pastor me dijo, mirá, el servicio tuyo hoy, mañana lo vas a cobrar. El que hoy trabaja, mañana cobra. Gloria a Dios. ¿No? Tomando un ejemplo, ¿no es cierto?, de esta tierra para que podamos entenderlo. Entonces, ahora, también me dijo, todo lo que Dios te mande a hacer va a tener su remuneración. Nunca te va a pagar Dios por algo que no te mandó a hacer. ¿No es cierto? Esto es muy importante. Entonces, imagínense que usted llama a un parquero, ¿no es cierto?, y le dice, mira, haceme este canterito, ¿no? Gloria a Dios. Y el cantero le hace el canterito, le hace todo el jardín, le poda los árboles, y después, gloria a Dios. Y no, este trabajo vale tanto. ¿Y por qué tanto? Y mira, te hice el jardín, te hice la poda, te hice todo. Yo te mandé a hacer, yo te pago por el canterito, que es lo que te mandé a hacer. Lo demás es tema tuyo. Esas son las obras muertas de lo que habla la Biblia. Y nosotros nos podemos encontrar haciendo obras muertas. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y nos ponemos a hacer cosas que nunca nos mandó a hacer el Señor. Que pueden no ser malas, ¿verdad? Pero el tema está en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ay, Señor amado. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Jueces encontramos una historia, miren. Gloria a Dios. Miren. Aleluya. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos al pueblo diciendo, quien tema, quien tenga miedo y se estremezca, que madrugue y se vuelva desde el monte de Galad. Y se volvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. O sea, ¿qué les dijo? El que tenga miedo, vuélvase a su casa. Uy, 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 gloria a Dios. Entonces, en el versículo 4 dice, Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Hoy nosotros, teniendo el diario del lunes, conociendo la historia de Gedeón, vemos que terminó bien, hubo una gran victoria. Nosotros podemos observar que en el desarrollo del llamado de Gedeón, hasta este momento donde tenían que enfrentar el problema que tenían con sus enemigos, el Señor los probó a todos esos hombres que estaban con él, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que presión sobre los probados. Aleluya. Entonces, fíjense que uno de los argumentos actuales, no de los días de los jueces, actuales, de parte de las tinieblas, es que el enemigo ejerciendo presión, porque tiene autorización de parte del Señor, ejerciendo presión, pretende intimidar al pueblo, al creyente. Entonces de repente el creyente que dice, no, esto no es para mí. Esto no es para mí porque es mucha presión, ¿no? En esa iglesia se siente mucha presión. No, son muy religiosos. No, acá no. Mire. Gloria a Dios. Después discutimos lo de la religiosidad, el legalismo y no sé cuántas otras cosas más. Que digan lo que digan. Amén. Pero observe esto, no existe ministerio de parte de Dios, genuino de parte de Dios, que no tenga presión. No existe.
O sea, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que hoy escuche el llamado de Dios en su corazón, abra su corazón y se una al pueblo de Dios y comience a anhelar como Jacob el propósito que Dios tenía en su vida, las bendiciones que Dios tenía en su vida. Va a tener presión, va a tener presión. Entonces, fíjense, hermano mío, que si usted, hay un refrán por allí que dice, ¿no? Gloria a Dios, que le decía el Quijote a Sancho. ¿Qué le decía? Si los perros ladran, es señal que cabalgamos. Amén. Entonces, es interesante porque los perros van a ladrar. ¿Qué significa que ladren los perros? Que vamos a sentir cierta presión desarrollando el propósito que Dios tiene en nuestra vida. El que no siente presión y de taquito hace todo, yo le aseguro que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque, mire, el infierno se retuerce, el diablo se muerde la cola cuando un creyente se mete en el centro de la voluntad de Dios y desea y anhela el camino de la santidad, agradar a Dios, caminar en victoria realmente, tener la frente bien alta porque no tiene nada para esconder. Levantarse el poncho y ver que abajo no hay nada, no tiene nada escondido, tiene una relación limpia, genuina, transparente con el Señor. Entonces, ese creyente va a tener presión, gloria a Dios, va a tener presión. Y si ese creyente se deja llevar por la presión, mire, el ejemplo lo tenemos Jesucristo. El Señor lo llamó, dice que fue creciendo en estatura y en sabiduría. Llegó un momento que se tenía que cumplir el propósito de él. Antes que fuese entregado, vemos la historia de Jesús en el Getsemaní. En el Getsemaní estuvo bajo la presión más alta. Y justamente Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces, hermano, gloria a Dios, hubo presión cuando se estaba cumpliendo el llamado del Señor. Hubo presión. Entonces, eso se ocurrió con él. ¿Cuál es el principio que siempre vemos? Lo que ocurrió con el cuerpo físico de nuestro Señor ocurrirá con el cuerpo místico. Entonces, es normal que usted sienta presión si usted abraza el llamado que Dios le dio. Es normal si usted valora lo que Dios le está permitiendo hacer para su gloria y para su honra. Hermano, es normal que sienta presión. Si usted no se despierta, no se da cuenta de esto, va a caer en la trampa que se llama menos. Gloria a Dios. Amén. Y sin darse cuenta, creyendo que no es valorado, creyendo que no es la voluntad de Dios y no sé cuántas historias más que el enemigo nos mete en la cabeza, caemos en la trampa del menosprecio. Hermano, no, es importante entender esto. Es importante comprender que hay un desarrollo de nuestro llamado en el Señor. Desarrollo. Mire, hermano, yo le contaba a una de nuestras hermanas hoy, gloria a Dios, de una familia que conocí hace poco, y ellos me contaban que hace muchos años que escuchan el Expreso de Medianoche. Y una de las cosas que me dijo el varón es que hubo un momento muy difícil en su vida y llegó a través de ese trabajo una palabra crucial para ellos. Que tomando esa palabra, tomaron la decisión que tenían que tomar y vieron la mano del Señor. Yo ni me enteré, porque de esto ocurrió. Y por ahí Dios me da la bendición de poder enterarme hoy. ¿Y cuántas cosas uno no se entera? ¿Cuántas cosas pueden llegar a pasar o pueden ocurrir con el servicio que nosotros prestamos? Es muy importante, es muy importante. Así está Nico en ¿cómo se llama eso? Gloria a Dios. En la computadora, gloria a Dios. Amén. Entonces está Nico en esa computadora, él está pasando las palabras, ¿no? Gloria a Dios. Y por ahí uno dice, pero ¿y yo? ¿Para esto me llamo el Señor? Pero para apretar el botón y mirar y poner y el pastor me dice, yo hago y qué sé yo, no, gloria a Dios. Hermano, hay transmisiones en vivo acá.
Y hay palabras que vos pones ahí que visualmente, cuando ese aparatito se enfoca para aquel lado, puede afectar una vida. Puede afectar una vida, puede afectar una familia, el futuro de una vida y de esa familia. Porque la palabra que es viva, cuando llega a nuestra vida, producen cosas tremendas. Entonces, es muy importante. Yo siempre le digo a estos dos chicos que ellos predican conmigo acá, en la iglesia. Porque es muy importante. Imagínense que venga un día Max y diga, pero al final yo acá en el sonido, apretando botones, dando vuelta a la perilla, así, y me deja mudo acá. Amén. Imagínense qué tremendo. Entonces, gracias a su trabajo podemos utilizar el sonido aquí, los músicos pueden llevar adelante la alabanza. Entonces, todos somos, pero imprescindibles, diría yo. No, pero nadie es imprescindible, pastor. Sí, los vagos dicen eso, porque para no esforzarse y para no hacer nada. Pero que el Señor te llame es un privilegio. Y Dios te pone en un lugar y es un engranaje más en la gran maquinaria del Señor. Es muy importante, pero es muy importante esto, por favor. Gloria a Dios. Y para los que algunos pueden llegar a ser, no sé, algo que no le den valor o que sea menospreciado y demás, para otros hay una bendición muy grande. ¿Cuándo están entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire, yo el otro día escuchaba el programa A la Luz de la Palabra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y ahí usted va a escuchar un órgano, gloria a Dios, ¿no? Chinqui, chichinqui, chichinqui, así está la hermana, gloria a Dios, ¿no? Y qué tremendo porque la vez pasada llevó adelante una alabanza, pero esas alabanzas de allá, ¿no? Gloria a Dios. De allá, gloria al Señor. Y digo, pero yo pensaba, digo, esta hermana no se me renueva. Está sonando como la guitarra de Gardel y de Pera. Digo, no, pues le voy a decir que se renueve. Y me encuentro con alguien que lo escuchó. Me encuentro, qué bendición la hermana, dice. Me tapó la boca, gloria a Dios. Digo, no le digo nada, que le siga dando ¿no? Gloria a Dios. Y viste, si vos escuchás finito, vas a escuchar las uñas de la hermana en la teclado. ¿Viste? Hasta yo pensaba, cortate las uñas. Pero no, me cayó la boca. Entonces fíjese qué tremendo, porque la visión que uno puede tener por ahí no es la ajustada, la que pueda tener otro. Y todos donde Dios nos pone, hermanos, vamos a hacer un canal de bendición. Porque ese es el tema. Dios nos llama para bendecirnos y para que podamos ser un canal de bendición. Pero hay un momento, hermano mío, en donde las cosas cambian. Mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Veamos aquí un instante. A ver, le dije Jueces 7. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Dice que, la cosa del Señor estaba probando al ejército que tenía, ¿no es cierto? Versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron en las aguas os salvaré y entregaré a los madianitas en su mano. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, el Señor quería dejar bien establecido que la victoria venía de su mano. Pero mire, gloria a Dios. Dice que, así estaban, gloria a Dios, y tenía que haber una estrategia. Vemos la estrategia, gloria a Dios, en el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, la interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, aquí está, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestra mano. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, hacéis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas.
y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y esto mismo ocurrió con los 3 escuadrones. Llevaban un cántaro, ¿y qué había dentro del cántaro? Dentro del cántaro había una tea, era una antorcha encendida, pero estaba escondida dentro del cántaro. Llegado el momento, quebraron los cántaros y la luz se hizo presente. Entonces, mire qué interesante esto, porque nosotros, el Señor nos dice que somos barro y somos vasos de barro en sus manos, en la mano del alfarero. El alfarero trabaja con el barro y ejecuta su obra, o sea, es lo que hace con nosotros. Nosotros somos barro, del polvo venimos, al polvo vamos, somos barro, gloria a Dios. El polvo recibe el agua de la palabra y comienza a transformarse en las manos del Señor en una pieza, en este caso un vaso, gloria a Dios. Entonces esas vasijas en un momento, siguiendo la dirección que Gedeón había recibido de parte de Dios, son quebradas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que eso que está en nuestro corazón, esa tea, esa luz, esa antorcha, ¿verdad? Ese tesoro que Dios nos ha dado, llega un momento en que sale a la luz. ¿Y qué es lo que rompe el vaso? La revelación. Y la palabra revelación está siendo muy usada, gloria a Dios, y a veces mal usada. Porque, fíjense, cuando hablamos de revelación, al menos nosotros aquí, hablamos de revelación, hablamos que se nos abran las escrituras, se nos abra el entendimiento. De repente vos venís leyendo y hay algo que, lo agarraste, hay algo que se te reveló en tu corazón, ¿verdad? Y fíjense, para que eso precioso, ese tesoro que Dios puso en nuestro corazón, salga y brille, tiene que haber revelación en nuestra vida. Y la revelación, fíjense que vino ¿cuándo? Después que Dios los probó, después que pasaron muchas situaciones, después que se atrevieron a solamente con 3 grupos de 100 avanzar. Y cuando Gedeón da la orden, allí es donde quebraron los cántaros y estaban aptos para obtener una gran victoria. Entonces imagínese, hermano mío, ya habían vuelto unos cuantos a la casa. ¿Por qué? Porque les escapaban al sacrificio, les escapaban al esfuerzo, no les gustaba la situación, hacían números, decíamos, no, estos son más que nosotros, acá no tenemos chance, y el menosprecio. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Mire, hay un llamado sobre cada uno de ustedes, pero nosotros somos como una guitarra. Si tenemos las cuerdas flojas, ¿qué va a pasar con la guitarra? Va a sonar mal. ¿Amén? ¿Cuál es la manera en que suene bien? Ajustando la clavija. ¿Amén? Entonces, cuando la presión viene, no está ocurriendo, sino que lo están afinando a usted. ¿Amén? Lo están afinando. Y usted dice, pero y al final, ahora tengo que lidiar con esta enfermedad, ahora tengo que lidiar con esta falta de trabajo, ahora tengo que lidiar con mi familia que no se quiere convertir, ahora tengo que lidiar con tantas cosas. Lo están afinando. Lo están afinando. ¿Usted vio acá los hermanos cuando afinan? ¿No es cierto? No es que ya está. No. O sea, van buscando, ¿no? Van buscando, van viendo, ¿no? Un poquitito más, un poquitito menos. Van buscando hasta que llegan justamente a donde tiene que llegar la presión que ejerce sobre las cuerdas. Eso mismo ocurre con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, es muy importante que comprendamos, hermanos míos, que en este tránsito que estamos recorriendo hay un fuerte ataque de parte de las tinieblas para que usted y yo caigamos en el menosprecio. Que nos agarre ministrado el Señor y no caigamos en ese error. Ay. Vamos a cerrar con esto. Mire, acompáñeme, Gloria. Dice que quebraron los cántaros. Los 3 escuadrones, versículo 20, tocaron las trompetas. Yo no sé si usted recuerda que hace muy poquito nosotros hablamos de la voz como trompeta. No sé si tendrá usted memoria, pero
¿A qué hicimos referencia con la voz de trompeta? Usted tiene una voz, ¿verdad? Usted tal vez se escuchó en algún momento. Algunos de nosotros intentamos cantar alguna vez. ¿Y qué dijimos? No, esto no es para mí, ¿no? Gloria a Dios, no, gloria a Dios. Pero fíjense que el Señor a sus hijos, a sus escogidos, les da una voz de trompeta. Es algo especial. El sonido de la voz es algo especial. A lo mejor yo puedo pensar, y de hecho también lo pienso, ¿no? Gloria a Dios, que la verdad que yo no escucharía a un tipo que está a la medianoche y tiene la voz que tengo yo. ¿Amén? Yo escucharía por ahí alguna voz más interesante, gloria a Dios. Pero cuando el Señor te da el regalo de la voz de trompeta, mira, hermano, la voz es impresionante. Porque la voz es un vehículo. Entonces, la voz siempre te lleva. A mí me ha ocurrido en muchas de nuestras reuniones, en donde de repente llega alguien nuevo a la iglesia y viene justamente por el programa que nosotros hacemos, y me doy cuenta que de repente, ¿no? Cuando yo digo algo o recién empiezo a hablar, prestan atención. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz. Ahora tenemos problemas, porque ahora nos escuchan y nos ven, ¿no? Y yo me estoy medio negado a eso porque no. Yo creo que la radio es el teatro de la mente, ¿no? Y vos te imaginás, gloria a Dios, de repente te podés desilusionar, ¿no? Cuando vos... Gloria a Dios, claro. En una oportunidad me invitaron unos hermanos a una iglesia allí en la avenida 39, ¿no? Y gloria a Dios, y bueno, estaba la reunión, se desarrolló y me invitaron a compartir la palabra. Y yo estaba compartiendo la palabra. Termina la reunión, quedamos charlando con los hermanos. Y había un grupo de hermanos que estaba en la vereda. Y llega uno, ¿no? Que estaba mal, pobrecito. Gloria a Dios. Pero bueno, le estaban predicando los hermanos. Diciendo de tener que... Y dice, pero yo conozco la palabra. Y eso es algo que nos causa sorpresa a veces, ¿no? Gente que va a las claras, ves que están pasando un mal momento, está mal, pero dice, yo conozco la palabra, gloria a Dios. No, entonces sí, yo conozco, y de acá, de allá, y de acá. A mí no me hace falta ir a la iglesia. No. Mira, yo todos los días escucho un programa de radio, es bárbaro, yo. Entonces, ¿no? ¿Y qué escuchás? Y le dice, Expreso de Medianoche. ¿Sabe que está el pastor de Expreso de Medianoche acá? No, dice. ¿Y lo puedo ver? Sí. Y entonces me llaman. Entonces yo llego y el tipo me miró mal, ¿no? Porque, gloria a Dios, tenía unas lanas por acá, ¿no? Gloria a Dios. Lanas no, ya no se le dicen más. Bueno, tenía el pelo largo, entiéndame, gloria. Tenía el pelo largo el muchacho, ¿no? Y me mira y me dice, parecés mi papá. Bueno, está bien, digo yo. Dice, yo te imaginaba distinto. Yo te escuchaba y entre el blues y qué sé yo, y el rock que vos ponés ahí, yo te hacía con la campera de cuero y los pelos largos, así como... Claro, él me veía a mí como estaba él. Amén. O sea, y claro, gloria a Dios. Y después, bueno, nos reíamos y compartimos ahí, fue una bendición. Pero el hecho es que, fíjese, la radio es el teatro de la mente, ¿no es cierto? Pero más allá de lo que se imagine uno, se imagine el otro, ¿no? La voz es lo que importa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, y nuestro espíritu resucita, dice que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Entonces, por un largo tiempo, sin conocer a Cristo, no teníamos vida y lo único que hablábamos era muerte, ¿verdad? Entonces, en Cristo, nosotros empezamos a hablar vida. Y a medida que vamos siendo perfeccionados en el Señor y purificados por el Señor, cada vez hablamos más vida. Y lo importante es lo que sale del corazón, a través justamente de la voz. Entonces, hermano mío, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una voz de trompeta, que es distinto a la voz de pito. ¿No es cierto? La de pito no es muy agradable. Voz de trompeta, no voz de pito, gloria a Dios.
Y es una voz que se afina la trompeta. ¿Se afina la trompeta? Bueno, la voz también tiene que afinarse. Vos vas a seguir hablando como hablabas antes, no se trata de cambiar la voz, ¿verdad? Sino que los dichos de nuestros labios empiezan a cambiar y a ser más afinados cuando nuestro corazón es presión, ajustándole, el Señor está las clavijas. Entonces usted nunca le escape a la presión, porque usted se va a dar cuenta que si está sirviendo al Señor en algún área, hermano mío, usted va a tener presión. Si usted no tiene presión, gloria a Dios, no estoy hablando de la presión arterial, si usted no tiene presión, yo no lo felicito, porque si usted no tiene presión es porque no está haciendo nada para el Señor. ¿Amén? Entonces tiene que comprender que es buena la presión. Es buena la presión porque la presión nos afina y va desarrollando la voz de trompeta. Entonces de repente cuando la voz empieza a desarrollar, resulta que a lo mejor le hablaste hasta el cansancio a alguien, pero llega un momento en que se quiebra el cántaro. La revelación lo quebró, la revelación lo desmenuzó, ¿verdad? Y usted empieza a apreciar el regalo que Dios le dio, que es el tesoro que tiene en su corazón. Deja de apreciar muchas cosas que antes apreciaba por el regalo que Dios le dio. Valora donde Dios lo pone, gloria a Dios, y sabe que si usted es fiel en lo poco, sobre mucho también lo pondrá. Entonces, pero eso depende de nosotros, si somos realmente nosotros fieles. Y esa fidelidad es probada. Y no es como los trabajos, una prueba de 3 meses. Si fue una prueba de 3 meses, gloria a Dios, no hay problema. Pero generalmente es más extenso el camino. Y cuando nosotros, por alguna razón, menospreciamos, ¿qué ocurre? Es como volver a comenzar. Y fíjense que el infierno es un campeón en trabajar en la vida del creyente para que siempre esté empezando y nunca termine nada. El empezar y no terminar es otra hechicería. Y muchos de nosotros empezamos muchas veces y no terminamos nunca nada. Entonces, eso pudo haber ocurrido en el pasado, pero hoy no nos tiene que atrapar de vuelta. ¿Amén? Cuando el Señor nos llama, tenemos que valorar y recibir ese llamado y avanzar. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Queremos invitarte a nuestras reuniones todos los martes y jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Las puertas de la Casa del Señor están abiertas. Hemos llegado al final del Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.